Él ha escrito y sigue escribiendo, nos comentaba. Ha escrito libros relacionados con la ciencia forense, la auditoría forense aplicada al campo administrativo y financiero, medio ambiente, cultural, social, político y tecnológico, auditoría forense aplicada a las instituciones de educación superior, auditoría forense aplicada a la administración de la salud y un libro de auditoría de gestión con enfoque en los papeles de trabajo. Pues, sin más, le cedo la palabra al doctor. Doctor, es un privilegio tenerlo con usted acá, aunque sea vía virtual, ¿verdad? En estas charlas que iniciamos en El Salvador. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos los asistentes, a la licenciada Claudia por la invitación muy formal a iniciar con estos eventos, al licenciado José, también como miembro, y a todos ustedes, colegas disciplinares y no disciplinares. Este tipo de invitaciones son muy importantes porque nos ayudan a fortalecer todos los conocimientos que tenemos con respecto a los temas que nosotros a veces abordamos y otros no los abordan, pero que son fundamentales y día a día lo estamos viviendo. Entonces, nuevamente a todos quiero desearles una feliz semana y creo que entonces voy a tomarme la pantalla, si me dan permiso. Por eso vamos a iniciar hoy estas charlas viendo desde el punto de vista de los desafíos de la investigación forense en la época actual. Y vamos a ver por qué es tan fundamental el trabajo y el desarrollo que tenemos nosotros en cada una de estas actividades. No importa la disciplina, seamos contadores, seamos administradores, ingenieros, médicos, todos tenemos una relación muy estrecha con respecto a lo que es esto. Bueno, miremos un poquito cómo fueron los comienzos de las ciencias forenses y por qué la traemos acá para poder llegar a fundamentarlo dentro del aspecto disciplinar. Básicamente los términos de ciencia forense no se encuentran como tal listos si lo miramos desde 1700 a 1100 más o menos en el código de Hammurabi. Nosotros sabemos de los sumerios, que fueron los que establecieron para tanto la administración como la parte de control, como la parte inclusive de las mismas desarrollos de las investigaciones, desde ahí aparece. Pero miremos un poquito otros aspectos básicos que se manejaban, que era la momificación, por ejemplo, que son 3000 años antes de Cristo. Pues está la civilización egipcia, los dioses y los mitos, las costumbres sepulcrales, pero hay algo muy importante dentro de esa época y es la conservación de los cuerpos. Ya en China, en el siglo VII al siglo XV, aparece la utilización de las pruebas forenses para resolver crímenes y el reconocimiento de señales de ahogo o estrangulamiento que encontraban. Pero hay algo también importante en esta época y aparece la dinastía Tang. Ya la veremos qué hacían ellos. En la ciencia occidental, ya del siglo XVI al siglo XVIII, aparece la enseñanza de la medicina forense y la fotografía para retratar huellas y pistas, pero otro evento fundamental es que nace el microscopio estereoscópico. Y en la época contemporánea, ya estamos hablando del siglo XIX al siglo XXI, aparecen los primeros detectores de mentiras, aparece la identificación del ADN, las huellas dactilares, la balística, la identificación y el análisis de la voz. ¿Sí? Me falta aquí también la parte del cerebro, porque ya yo puedo estar pensando una cosa y diciéndoles otra, pero una parte fundamental también de toda esta época es la utilización de la bioquímica, la bioingeniería, la bioética, todo lo que hablamos nosotros de bio. ¿Por qué el embalsamiento es importante desde el punto de vista de lo forense? Porque era un método para preservar artificialmente los cuerpos de las personas y los animales difuntos. Y si lo hemos visto ahora, han encontrado precisamente en Egipto, ya han encontrado hasta animales como leones, como tigres, gatos embalsamados.
Y la antigua civilización egipcia no es la única en el mundo que practicó esta costumbre, ¿no? Ustedes saben que aparte de las momias egipcias, pues están también en la China, inclusive aquí en Colombia, en Perú, en Salvador. Si ustedes miran un poquito más, hay muchos aspectos fundamentales que precisamente preservaban y y hoy en día estamos haciendo investigaciones para determinar cómo eran esas personas. Eso lo hacen, ya miremos un poquito más adelante, las ciencias auxiliares que apoyan todo este tipo de investigaciones. Entonces, ¿qué hacía la familia Tianjin? Él empezó fue con la lógica y las pruebas forenses. Pues la lógica, ustedes saben que entre el administrador de empresas y el ingeniero industrial, a veces las empresas prefieren los ingenieros industriales si es que necesitan procesos logísticos. Si son parte administrativa o parte de lo que ya es oficina y este tipo de actividades, pues está el administrador de empresas. Entonces, la lógica y las pruebas forenses, precisamente para resolver una serie de crímenes que ocurrían en el siglo VII, y sus colaboradores lo que hacían era estudiar el escenario del crimen, examinar las pistas y hablar con testigos y sospechosos. Entonces, mire lo interesante de cómo eso fundamenta el desarrollo del trabajo que hacemos nosotros también como investigadores dentro de las áreas como administración, como la auditoría y como contadores. Mire el microscopio, por qué es tan fundamental y por qué sirvió tanto para este tipo de actividades. Porque se empleaba precisamente para aumentar y ampliar las imágenes, claro. Pues era muy difícil diferenciar entre una fibra y un pelo o un cabello de una persona. Entonces, pues el microscopio ayudó muchísimo. Yo creo que ustedes se acuerdan del colegio cuando, pues, me acuerdo más yo de mi época que ustedes, en el sentido que nos tocaba quitarle la cabecita a un bombillo que tenía un aumento y lo poníamos entre dos pedacitos de láminas, le poníamos luz debajo, le poníamos la patica de una araña y ¡uy! Eso era una machera porque podía ver uno los pelitos que tenía la pata de la araña y no, eso era interesante. Claro, eso le abre a uno mucho más un aspecto de investigación en muchos aspectos y fundamentar más el trabajo que hacemos nosotros. Comencemos a hablar ya un poquito de términos de lo forense como peritos auxiliares de la justicia o testigos expertos, porque en eso nos vamos a convertir. Precisamente ese microscopio estereoscópico hace posible la visión tridimensional, mire lo interesante, ¿sí? Y precisamente es para los expertos, ¿no es cierto? Pudieran disponer de medios útiles para el análisis precisamente de estos aspectos que eran interesantes para... Y hablamos aquí de las manchas de sangre. No es lo mismo la mancha de sangre de un animal al de un ser humano, o confundirlo a veces con un jugo de mora. Entonces, para eso sirven todas estas herramientas para la parte forense. Bien, ustedes saben que la parte del ADN, cuando comenzaron los muchachos a ser irresponsables, me disculpa mi género, pero cuando comenzaban a ser irresponsables con las mamitas, entonces la justicia no tenía cómo poder identificar si realmente sí era o no era el papá. Entonces ellos llegaban y eludían la parte legal, dar los dineros responsables por sus hijos. Entonces, no, eso se iban y no había problema. Entonces, el ADN, la técnica bioquímica, nació precisamente para un apoyo a la justicia en ese sentido. Entonces, por eso dice que sirve para identificar los individuos previo conocimiento actual del ADN. Se basa en la comparación de los productos de expresión de diferentes genes. Los grupos sanguíneos, las enzimas, las proteínas, los plasmáticos, entre otros, son algunas de las múltiples alternativas de análisis. Entonces, mire lo interesante, nosotros como contadores o como administradores, como ingenieros, queremos determinar qué fue lo que pasó con un delito o un fraude en crímenes financieros o económicos, ¿cierto? Porque realmente ahí es donde nosotros vemos eso. Pero si no tenemos desconocimiento de este tipo de cosas, no sabemos a quién buscar apoyo que nos pueda ayudar precisamente para poder averiguar este tipo de actividades. Está el análisis de la voz, por ejemplo. Yo utilizo mucho esto con mis estudiantes y es
que las chicas hoy en día son más fácil para poder identificar a un muchacho cuando le dice mentira, ¿no es cierto? Entonces llega, le dice que sí, mi amor, yo te amo, mi amor, que sí. Y entonces dice, no, y este ni me está mirando de frente, además le cambia ya el tono de la voz. ¿Usted dónde estaba? No, yo estaba trabajando, y entonces esos rasgos diferenciadores en la voz son, entonces mire, la tesitura, la intensidad y el timbre, y su variedad está en función de los aspectos anatómicos, la cavidad de la laringe nasal y bucal, entre otros, de socialización, el habla, el uso particular del lenguaje y los anímicos. Y yo creo que muchos de ustedes, me disculpan a los caballeros, muchos de ustedes se han identificado, este me está diciendo mentiras, y no comen entero, ¿no es cierto? Pues mire cómo es interesante. Hoy en día, lo que es el polígrafo ya no lo están enviando para nuestros países terciarios. Ya Estados Unidos está utilizando este tipo de técnicas, como es la bioquímica, bueno, la trae desde hace muchos años, pero la voz y este otro que son las ondas gamma cerebrales, ¿cierto? Lo que yo les decía, podemos estar pensando una cosa pero diciendo otra. Claro, eso así es como actúan precisamente las personas, llamémosle el término de una vez, el victimario, quien comete ese acto. Y las víctimas, pues comen cuento, ¿no? Entonces, cuando uno lee los términos de ondas cerebrales, puede tener la sensación de que se está hablando de algo de ficción. Entonces podemos decir, no, pero todo esto para qué es nuestra profesión. Sí, es importante. Ustedes vieran cómo es de importante el desarrollo y el conocimiento de todo esto. Mire, ¿por qué? Algo así como vinculado a capacidades sobrenaturales y poderes mentales, como la lectura de las mentes o el control del pensamiento. Ya le colocan a las personas aquí y van leyendo lo mismo que hacen con el polígrafo. Entonces, si la persona está diciendo mentiras o no está diciendo mentiras, está pensando una cosa o está diciendo otra cosa. Bien, repasemos un poquito el término de forense, ¿sí? Yo sé que muchos de ustedes, pues, dominan el tema, pero para aquellos que están interesados en el tema, mire, el fórum básicamente viene, los que tienen hijos o tenemos hijos, o si nosotros mismos hemos visto la película del Jorobado de Notre Dame, ¿se acuerdan? Que se subió allá en la, en la torre de la campana y tenían a la chica ya que la estaban precisamente, ¿qué estaban haciendo? Estaban haciendo la asamblea pública y un juicio le estaban haciendo a ella. Cuando él se lanzó allá y la salvó. Claro, así era que antes se hacía los juicios o las asambleas públicas, era en la calle de una vez. ¿Cuál era la decisión de los jueces? ¿Quién era el juez? ¿El pueblo? ¿O el rey? ¿O quienes fueran? Entonces lo decapitaban, lo desmembraban y lo distribuían en diferentes partes. La guillotina, etcétera. Todos esos, y de una vez esa era la justicia. Actualmente, básicamente es la corte, es el sitio, ¿sí? A veces nosotros solamente vamos allá cuando somos peritos en nuestros países, de los que estamos aquí participando en este evento. En nuestros países, solamente la corte va allá a los abogados, solamente los abogados. Están los jueces, están los jurados, va el fiscal y los abogados defensores, ¿sí? Pero nosotros también podemos ir allá siempre y cuando estemos capacitados para todo esto. Cada uno de ustedes, de los que están aquí, pueden ser auditores forenses, pueden ser investigadores forenses. Entonces, ese es un trabajo interesante, cada uno desde su parte disciplinar. Por eso son las instancias judiciales donde se oyen y se determinan las causas que generaron precisamente ese fraude o el delito. Bien, pues por el tiempo, ¿no? Hay que eludir, así como decía el licenciado a la presentación, cuando quieran y todo, entre comillas, en Google Álvaro Fonseca Vivas. Entonces, estos temas también nos toca reducirlos muy por el respeto al tiempo de todos ustedes. Pero hay mucho que hablarle a esto, es muy bonito, es un campo muy interesante. ¿Por qué? Mire, ¿por qué es tan importante la ciencia forense en el desarrollo de las investigaciones forenses y precisamente por qué la importancia actual en todos estos casos que escuchamos todos los días de corrupción y de esos aspectos que no opera la justicia? Vea, es la aplicabilidad de prácticas científicas dentro de un proceso legal. Todo lo que tenga que ver con lo forense tiene que ser con procesos legales.
Yo no puedo hacer una investigación así forense como tal. Tengo que atenerme a las leyes y en este caso de cada país. Dice, esencialmente se traduce en investigadores altamente especializados o criminalísticas que localizan evidencias y que solo proporcionan evidencia concluyente al ser sometidas a pruebas de laboratorio. Claro, ya vamos a ver cuáles son esas ciencias auxiliares que nos ayudan precisamente o nos van a ayudar en todo este tipo de investigaciones. Ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué es lo forense? Siempre es una disciplina auxiliar del derecho penal, punto. ¿Sí? Se ocupa del descubrimiento y verificación científica de los presuntos. Mire que aquí aparece una palabra interesante para que la tengan en cuenta ustedes, escriban así como en los ladillos de los libros, que tienen un espacio para escribir uno las palabras y aclararlas. La presunción de inocencia hasta que no sea sometido al laboratorio o a pruebas periciales, no podemos decir que esa persona es culpable. Es más, nosotros debemos de ser muy objetivos en ese aspecto. ¿Sí? No ser subjetivo, no, no, es que eso, así como aparece la primera hipótesis, no, eso lo mató fue la vecina ya que estaba saliendo y con otra vecina y entonces, primera hipótesis, todo lo que veían y escuchaban los vecinos, esa es primera hipótesis. Presunción de inocencia hasta que se compruebe lo contrario, esa es la ley, me imagino que en todos los países de los que estamos aquí. Entonces, por eso dice, de presuntos hechos delictuosos y de quienes los cometieron. Aplicación de toda técnica y conocimiento científico en la investigación de los hechos relacionados con el crimen. Y el crimen no es solamente tomar un arma y acabar con la vida de un ser humano o de un animal. Eso es un crimen, pero el crimen también es que yo esté teniendo confianza y estoy depositando plata en una compañía que está comenzando, una fiducia o en un banco, etcétera, en muchas instituciones, o le estoy colocando la plata a un amigo que va a hacer construcciones, pero esa persona me timó, me robó, bueno, todas las palabras que tienen sinónimos de fraude y delito, eso es un crimen económico, porque yo confié en la persona y eso es un crimen económico o financiero. Entonces, por eso lo estamos hablando de crimen. O que sean de interés de indagatorio policial, ¿sí? Cuando todas esas investigaciones que tienen nuestras policías o nuestras fiscalías o procuradurías en Latinoamérica, hay unos departamentos especializados que se encargan de ese tipo de investigaciones especiales. Bueno, ¿cuáles son los términos que aquí utilizamos en lo que son las investigaciones forenses y por qué la ciencia forense en un desarrollo como en nuestras disciplinas administrativas o tecnológicas o de ingenierías, etcétera? Aparte de la medicina, pues, porque siempre que nosotros hablamos de términos forenses, inmediatamente están pensando en la muerte de un ser humano o en la diserción de alguna rana o sacarle la carnecita, mirarle la carne a un zancudo, ¿sí o no? Entonces, estos términos importantes para nosotros son, primero, víctima. Todo aquel que sufre algún daño por causa ajena. Punto. Y el colocar la plata a una persona que la utilizó mal, como el que yo tengo de auditoría forense aplicada a la Administración de la Salud, nosotros nos descuentan una parte de IPS o EPS, por lo menos en Colombia, y esas platas van para allá para que cuando yo necesite me atiendan a mis necesidades de salud. Pero resulta que esas platas las utilizan en otras cosas como por allá estaba viendo que van a hablar del caso de Odebrecht. Ese es otro, y muchos más, ¿no? Ese es uno que nos encierra a todos los latinoamericanos. Victimario, responsable de ejercerla con De violencia. nuestro país, no todos tenían aquello de decir, ok. Sí, Ivonne, señora, te escuchamos. Bien, hay dos términos fundamentales que lo utilizamos nosotros en los contadores, como auditores, y en Colombia como revisores fiscales, se llama la evidencia y las pruebas. Lo mismo en la medicina, las evidencias, las pruebas, y en las ciencias forenses también la evidencia y la prueba. Entonces, mire cómo es importante. No, yo hablaba, inicialmente estábamos hablando que es que nuestras disciplinas siempre hemos trabajado muy separadamente. Las universidades nos han enseñado
Aquí yo soy contador y salgo como contador, soy administrador, salgo como administrador. Pero en la vida profesional y en las empresas nos encontramos todas las disciplinas. Y a veces ni sabemos qué es lo que hace un contador, ni qué hace el administrador, ni qué hace el ingeniero, ni qué hacen los de producción. Entonces, a medida que vamos conociendo la vida profesional, vamos entendiendo cuál es el trabajo. Entonces, la evidencia es la materia o medio que demuestra, aclara o confirma la verdad de cada hecho. La evidencia, sin evidencia no sirve para nada, porque nos lo tumban precisamente en un juicio. La prueba es un indicio o evidencia. La suma de muchas evidencias es una prueba que, habiendo sido examinada, estudiada y analizando con la opinión de un experto, se fundamenta. ¿Sí? Pues mire que sí es bueno y lo conocemos, en la academia nos lo enseñan, de pronto en nuestra vida profesional lo estamos realizando como contadores y auditores. ¿Cuáles son los objetivos entonces de la criminalística? ¿Por qué es tan importante estar dentro de las ciencias criminalísticas? Están dentro de la parte forense y hace parte de la investigación forense, porque investigan técnicamente y demuestran científicamente la existencia de un hecho particular que probablemente sea delictivo. Mire, probablemente, ¿cierto? Se determina, no, yo solamente doy mi informe pericial, mi dictamen pericial, ¿sí? O reporte pericial, que llaman diferentes, ustedes lo buscan desde el punto de vista legal en Salvador. Yo estaba mirando en Salvador para poder también conversar, y ellos también utilizan los mismos términos legales que los utilizamos nosotros. La determinación de fenómenos ocurridos y reconstruir el mecanismo del hecho, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles fueron los hechos que generaron ese efecto que se encontró? Entonces, por ejemplo, bueno, no es que les toco lo de Odebrecht y después me regaña mi compañero. Pero miremos el hecho de Bogotá aquí, que hicieron lo del puente de los 26, los NULE. Millones y millones de dinero, o Reficar, que son billones de dinero, y bárbaro, se perdió todo ese dinero. Ya no hay cómo recuperarlo. Eso ya es la causa, qué fueron las causas y los hechos que generaron ese resultado. Aportar evidencias, coordinar técnica y sistemas para identificación de la víctima. Identificar. Y para eso vamos a recurrir a unas ciencias auxiliares. Tenemos aportar evidencia para la identificación del o los presuntos autores. Mire, presunción. Quien lo determina va a ser un juez. Nosotros no podemos hacer eso. Llevamos nuestros informes de forma objetiva, no subjetiva, y menos con juicios de valor por parte de nosotros. Aportar pruebas indiciarias para probar el grado de participación de los presuntos autores o demás involucrados, entre muchas otras. Ustedes pueden encontrar muchas más. Bueno, ay, qué bárbaro. Bueno, pero no se me haya aquí caído. Si no me toca salir. Miren, porque ahora se quedó aquí pegado. ¿Sí me están escuchando? Sí. Sí, por lo Sí, menos doctor, se le escucha. que me sienta que no estoy solito aquí. No, se le escucha. Listo. Sí, la escuchamos. Bueno, listo, gracias. Oh, no, se pegó ahí. Ya entré, ya. Ok. Discúlpeme, por favor, recuperamos ese tiempo ahorita. Bueno, estábamos aquí, veníamos aquí donde dice objetivos de la criminalística. No lo voy a colocar en pantalla completa para que no me moleste. Me deje trabajar. Tipos de información. Bueno, existe información imparcial, lo que hablábamos hace ratico. Discúlpeme nuevamente, me molesta ese tipo de cosas, pero bueno. Tenemos dos aspectos fundamentales que nos enseñaron en la academia y que nosotros lo estamos desarrollando en la vida profesional, que es información objetiva e información científica. Esos dos unidos se llama la criminalística, que básicamente, entre comillas, dice la rama de las ciencias forenses que utiliza todos sus conocimientos y métodos para coadyuvar de manera científica en la administración de justicia. Eso es lo que dice la definición de la criminalística. Luego tenemos la metodología de la investigación. Bueno, esa metodología de investigación que nos
hablaban también en la universidad y que lo hemos desarrollado y que muchos de ustedes en la investigación forense. Pero es que la forense está dentro de la parte criminalística. Hay un artículo que yo saqué que dice la criminología en la auditoría forense. Se los recomiendo un paper. Que esta metodología usa una metodología científica. Es un conjunto de procedimientos que permiten llegar al conocimiento de la verdad objetiva en el campo de la investigación científica. Vuelve otra vez y nos lo repite. Ahora, ¿se acuerdan que era lo deductivo, lo inductivo, lo general a lo especial? Aquí vamos a tener todo la metodología general y la metodología especial. Y se ocupa de los métodos y conocimientos aplicables en común a todas las ciencias. Todas. Participamos en eso. Y ya específicamente es cada uno de los casos precisamente los que van a presentar mis compañeros también ponentes. Es la adaptación de dichos principios y procedimientos generales a características y cada ciencia en particular, o sea, la administración de empresas, a la medicina, a la ingeniería, etcétera. Bueno, miremos acá, tenemos cuáles son esos componentes básicos de la metodología. Tenemos el análisis, la síntesis y la demostración. Sí, hay que analizar, y analizar ustedes saben que es abrir por partes, descomponer por partes, como nos enseñaban en el análisis financiero en las organizaciones, y lo hacemos nosotros en nuestro trabajo. Sintetizar, de forma muy concreta, y hacer la demostración. Bien, aquí, bueno, lo tenían en forma ordenada. A nosotros lo primero que nos enseñan en investigación, busca el problema. ¿Cuál es el bendito problema? Y todos buscan el problema, ¿cuál es el problema? Luego justifiquémoslo. Después de la justificación miremos cuáles son los objetivos, busquemos todo el marco teórico que existe sobre eso, quiénes han escrito y quiénes no. Aquí lo contrario, inicia desde la recopilación de los datos. Luego se ordenan y se clasifican los datos y las consecuencias unificadas, ¿sí? Entonces hay que unificar todos los aspectos generales. Luego se diseña la comprobación de las hipótesis. Entonces lo que hablábamos ahorita de la señora que no, ya cuando llegue la parte científica ya determina, no era la señora esa, sino el señor tal el que cometió dicha situación. Hay que hacer las deducciones, luego verificar y comprobar las mismas y por último hacer el planteamiento del problema. Pues cambia totalmente todo el sentido de lo que nos enseñaron a nosotros en clase. Bueno, tenemos, ¿cómo se clasifica? Entonces, de campo es el famoso trabajo de campo que tenemos que hacer. Y el de laboratorio. Entonces, de campo cuando vamos y hacemos toda la recopilación de la información en el campo. Allá miramos. Entonces, cuando es en el caso de la policía, ustedes saben que cierran, se ponen guantes para no contaminar la escena y comienzan por orden el fotógrafo y la persona que va mirando y van colocando los números dentro de cada uno de los procesos. Entonces ahí ustedes ven en el caso del ejemplo. Bueno, aquí lo tenía por separado. Toquemos un poquito dentro de la ciencia forense lo que es las evidencias y las pruebas. La evidencia, tenemos las clases y las reglas. Las clases son directa, está la indirecta o circunstancial, está la material o real, y tenemos la testimonial u oral y la documentada o escrita. Siempre que nosotros vayamos a trabajar con esos aspectos de lo que tiene que ver con, con los testimonios, por eso es que llegan y le pasan una libreta y le dicen, vean, escriba aquí, y le pasan un esfero, porque debe ser con puño y letra, ¿sí? Aquí tenemos muchos casos sonados que el abogado era el que lo escribía y mire los problemas tan bárbaros que se meten los abogados en eso. Desde el punto de vista de las reglas, tiene que estar deben tener pertinencia con el caso que se está manejando. Debe tener validez y deben ser competentes. Y todo esto está relacionado con lo que hacen los jueces, con las leyes. Y debe ser material que se vea, que realmente se vea. No, es que una palomita me contó, no, es que en el pasillo cuando venía en el ascensor escuché. Luego viene la prueba, clases y principios también. La prueba judicial, entonces mire que sí hay una diferencia entre evidencia y prueba. La suma de las evidencias son pruebas. Judicial, extrajudicial, cuando yo quiero hacer algo extrajudicial, tengo que tener el permiso o la venia de los jueces. De resto no lo puedo hacer. Están las pruebas primarias, ¿cierto? Que son el fundamento, el documento
fundamental, y las secundarias, que son otras que pueden estar en otros sitios. ¿Cuáles son esos principios? Tiene que haber principios de legalidad, tiene que haber de medio de la prueba especial, ¿sí? Yo tengo que decir qué es lo que voy a hacer para esas pruebas. De pertinencia, que tiene que estar relacionada exactamente con el caso, de legitimidad, ¿sí? Legitimidad, que es que nos la legitimen y que, si es posible, tengamos también los reportes del perito, ¿sí? Ya lo miremos un poquito más adelante, aquí ya vamos a ver las ciencias auxiliares. Luego tenemos lo que es de legitimidad, de conducencia y utilidad, ¿sí? Que sean conducentes al caso que se está investigando y aquellas que tengan parte, que sean excepciones y que se manejan muy bien. Eso hay que valorarlo. Lo valora a través de la prueba legal, la íntima convicción, libre convicción o de sana crítica racional y de criterios de conciencia. Mire lo interesante. Entonces, ¿qué significa esto que estamos viendo? Que está relacionado con la ley, ¿sí? Está relacionado con la ley y no podemos hacer las cosas por fuera de la ley. Entonces, miremos qué ciencias auxiliares nos pueden ayudar. Entonces, mire, tenemos aquí la antropología, ¿cierto? Sí, bueno, la antropología. Entonces tenemos la antropología forense, la genética forense, la balística forense, los hechos de tránsito, que son los que más utilizan esto. Ustedes saben que a nosotros no nos desembolsan en el caso de un accidente o algo, no nos desembolsan hasta que no hace totalmente la investigación las compañías de seguros. La contabilidad forense existe como disciplina en Estados Unidos, el estudio de pelos y fibras. Está la hematología forense, que estudia sobre la parte de la sangre. La odontología forense, por ejemplo, aquí en Colombia hay una ley que todos los odontólogos deben tener la carta dental de sus clientes. ¿Por qué razón? Hace muchos años a una muchacha la mataron era de Pereira y la mataron en Medellín por cuestiones de narcotráfico. Y le cercenaron los dos brazos y le cercenaron las piernas. Era muy difícil poderla identificar a través de las manos, de sus huellas dactilares o de los pies, les tenían que identificarlo a través de la caja dental. Lo mismo en el caso cuando hay accidentes de tránsito y se incendian los buses o etcétera, u otro tipo de accidentes que cometen, pues la única forma son los dientes, que son los que más perduran. La medicina forense, pues la que más conocemos, la química forense, ¿sí? Ustedes saben que por todo esto se cometen fraudes y delitos. La toxicología forense, ¿cierto? La tecnología forense, en el caso, por ejemplo, cuando se hacen las quimioterapias. Entonces, donde un ingeniero, cuando yo dictaba especialización en auditoría de ciencias de la salud, los médicos, los ingenieros, tienen que exactamente calibrar muy bien sus equipos para que el disparo en las quimioterapias sea en el sitio. Donde le pega en otro lado, pues comienza a dañar otros órganos del cuerpo. Entonces ahí tenemos, ese es un trabajo muy interesante para los que les guste esos temas o estén trabajando en eso. La fotografía forense, no es cualquier fotografía, tomo yo la cámara y entonces yo comienzo a tomar las fotos y, ay, no, es que quedó mal, estaba sucio el lente, no. Personas especializadas que hacen ese tipo de trabajo. El arte forense, ¿cierto? Ya eso lo hemos visto hasta en las películas. La dactiloscopía forense, ¿sí? Tenemos la documentoscopia forense, ¿sí? Estas personas le pueden identificar a uno de qué año es este documento, este papel, ¿cierto? De dónde fue fabricado, etcétera. La psicología forense, la grafoscopia. Yo puedo decir, ah, no, ese papel no lo firmé yo, como ha sucedido en muchos casos. Es un grafólogo, sí, le dice sí, porque uno tiene una forma de escribir, lo mismo utilizar los estilógrafos. Cuando uno utiliza una pluma, esa pluma también, no todo el mundo puede utilizar una pluma, y yo creo que ustedes han tenido esa experiencia de tomar una pluma y escribir, y no pueden escribir porque es de otra persona. La virología forense. Es una persona puede ser alérgica a una araña o a la picadura de las arañas o de las hormigas o cualquier otro insecto. Entonces, esa persona la picó y amaneció muerta. ¿Por qué? No, es que él tenía un seguro o esa persona iba a tener una herencia grande, etcétera. Entonces, hay personas especializadas también para eso. La bioingeniería forense,
¿cierto? Aquellos que reemplazan ya el corazón artificial, todo ese tipo de cosas, son ingenieros. La tomografía, ¿sí? Es cuando le golpean demasiado a una persona y le vuelve pedacito del cerebro. Hay personas, el cráneo, perdón, hay personas especializadas. Todos esos son términos interesantes para que ustedes los busquen. La radiografía forense, más conocida, la lafoscopia forense, muy diferente al dactiloscopio, porque este identifica muchas características de la misma huella. ¿Sí? Ya me identificaron que era yo, pero hay otras identificaciones que pueden salir de una huella. La esteganografía forense, que es tomar microchips pequeñitos, y eso es ya más viejo, y esconderlo detrás de las estampillas o en los papeles, en los documentos, ¿cierto? Y los pegan ahí. Entonces, en el caso del espionaje de las empresas. La ontología forense, está la cibernética forense, que lo hablábamos aquí con la licenciada Claudia, la informática forense, la planimetría forense, que es algo fundamental dentro del desarrollo de la auditoría forense, la educación forense, la biogrosfera forense, está la kitbooks forense, ahora que han salido tantos expertos, que ya mucho experto que maneja este tipo de cosas, esto es interesante, la electroencefalogramas forenses, está el Big Data forense, está la inteligencia artificial forense, el blockchain forense, está la fotoscopia y terapia fetal. Ustedes ya saben que se hacen cirugías a través del vientre de la mamá a los fetos. Entonces, donde un feto, un bebé o inclusive a los mismos animales, también cuando se hace ese tipo de cirugías y queda mal y vienen demandas grandísimas a los hospitales o a las clínicas. Está la economía forense, existe la economía forense, no existe la administración forense como disciplina ya, la contaduría y la economía sí, los administradores no, pero pueden desarrollar ese tipo de actividades siempre y cuando se les capaciten este tipo de cosas. La responsabilidad empresarial forense también, la nanotecnología microrobot y la medicina forense. Y ya saben que ya hay pequeños los aparatos que nos hacen aquí para determinar si tiene uno grasa o no tiene grasa. Todo ese tipo de actividades ya se está manejando. Ya eso es la nanotecnología también. Adrenocromo, sí, forense, ¿sí? Que identifica cómo las personas van en el proceso del envejecimiento. Lo más interesante, el Revocol forense. Bueno, mire todo eso y para no aburrirlos tanto, mire estas otras. El transhumanismo forense. Y ya saben que hay personas, las personas con todo esto ya pueden conectarse en equipos o tienen los aparaticos aquí de las tarjetas de los bancos y no es más sino que van o prenden sus vehículos o abren sus casas. Está los CRIPS forense, esto es lo más interesante todo esto, y el nootrópico forense, entre muchas otras disciplinas que podemos utilizar y que pueden ayudar a este tipo de procesos. Bueno, miremos un poquito acá, ya me da pena por el tiempo. Bien, miremoslo cómo estas investigaciones forenses, ¿cierto? En la actualidad pueden participar dentro del desarrollo del trabajo que nosotros realizamos. Por ejemplo, la auditoría forense. Me disculpan que haga publicidad, este es uno de los libros que yo tengo. Entonces, ¿qué decía Polibio? Dice, no hay testigo tan terrible ni tan acusador, ni acusador tan poderoso como la conciencia de un cliente que aliente a cada hombre, en cada hombre. Mire, yo puedo serle infiel a mi señora, ¿cierto? Pero yo le estoy siendo primero infiel a mí. Entonces mi conciencia es la primera. Y si yo sé, a no ser de que yo sea cínico, que haya cometido un fraude a otras personas, ya es otra cosa. Pero la conciencia del ser humano ayuda mucho a eso. Repasemos un poquito. ¿Qué definiciones hemos encontrado nosotros? En términos forenses se vincula siempre a lo que es una investigación legal, lo hemos dicho, en descubrir, divulgar y atestar sobre fraudes. Sí, creo que ahora cometí aquí otro errorcito. Bueno, sobre fraudes.
Bien. Y divulgar sobre los fraudes y delitos utilizando estrategias, procedimientos, métodos de la investigación que orienten siempre autorizadas por un juez en encontrar mediante una orden en operativo. En el caso de la investigación de los delitos, como es el administrativo, está la financiación del terrorismo, el blanqueo de dinero, el lavado de activos, el manejo corporativo, la evasión de impuestos, la falsedad en documentos, las empresas, fachadas de operaciones ilícitas, el fraude bancario, la estafa, las organizaciones criminales, en lo social, en lo cultural, en lo político, en el medio ambiente, y se hace necesaria la investigación de un auditor forense, siempre. Bueno, esta es una definición que yo la he trabajado y le incluí una parte, porque las características fundamentales sí es una ciencia y es una disciplina especializada. Es decir, es una auditoría de investigación especializada en conflictos de mortis causa. Mortis, ustedes saben que es de la muerte, y lo que tiene que ver con la muerte es, como en el caso de lo de Odebrecht, porque eso nunca nos van a devolver la plata, lo del caso de aquí de Ecopetrol, los casos de los ferrocarriles nacionales, el caso de la flota mercante Gran Colombiana, todo ese tipo de actividades nunca hemos recuperado en un proceso judicial y se encargan de descubrir, divulgar y atestar sobre el fraude y los delitos cometidos en el sector público, privado y social, en todos los ambientes, como apoyo legal a la justicia, enfocándose siempre en descubrir a los victimarios y detectar el fraude y los delitos financieros que se cometen. Es decir, que la auditoría forense es como Quincy, solamente que los balances generales en lugar de los cadáveres. No olvidemos que todos los hechos que se manejan y se realizan están dentro del proceso de los estados financieros. Siempre se van a reflejar en los estados financieros, sean o no sean con normas internacionales. ¿Qué diferencias hay entre la auditoría tradicional que nosotros manejamos y la auditoría forense? La auditoría tradicional es preventiva, siempre. Siéntese bien, camine bien, tenga cuidado de esto. Miren, no se está haciendo esto. Este documento no tiene la firma, esto está mal calculado. Eso, ojo, corrijan los demás. ¿Sí? Ya, esto se puede corregir, yo lo puedo corregir. Pero la forense no es preventiva porque es sobre un solo caso. Entonces, si es el caso de Reficar en Colombia, ¿sí? Pues ya no puedo prevenirlo porque ya se cometió el hecho, ya se materializó el fraude y los delitos. En la tradicional está siempre en procesos para hacer un todo. Mientras que en la forense está en busca de las evidencias de lo ilegal, hecho intencionalmente para asegurar un apropiado manejo por parte de la Corte. En la tradicional son propensos siempre a utilizar documentos como evidencias. Ah, mire, es que usted no firmó, es que usted no sé qué. Pero como ellos lo toman desde un punto de vista universal, ¿cierto? De un universo tomo una muestra y esa muestra yo digo, mire, este no, este sí, este le falta la firma, este lo calculo más, etc. Mientras que en el caso de la forense siempre son propuestos a las pruebas, las evidencias y los testigos. En la tradicional se hacen recomendaciones que surgen de las conclusiones que yo doy, u opiniones, ¿cierto? Pero yo doy una recomendación y doy mi opinión. Mientras que en la forense se evitan los juicios de valor y no se hacen recomendaciones. Pues ya que va a hacer recomendación si ya el hecho se materializó. ¿Ya qué? ¿Cierto? Se basa en la tradicional en un programa predeterminado, mientras que en la auditoría forense no. Hay muchos de los que hablan de este tema que dicen que sí, que se hace un programa. No, de pronto el memorando de planeación yo puedo hacerlo, pero es que esto nace a través de hipótesis. Y cada hipótesis, eso es como el mercurio. Cada vez que yo oprimo, salen y salen más cosas. Entonces es muy difícil hacer eso. Se basa en un programa predeterminado en el caso de la tradicional. El informe lo presenta el supervisor de la visita a la firma en la tradicional. Claro, nosotros los que llaman pincher o cargamaletas en las firmas, entonces el que carga la maleta, el que hace las planillas, todo, pero que presenta el informe es el gerente o el socio, ¿no es cierto?, ante los doctores de las empresas. Mientras que en la auditoría forense, aquí se presenta un dictamen pericial como resultado de su trabajo de investigación. Todas esas disciplinas que vimos atrás,
cada una de ellas presenta su dictamen, ¿cierto? Y en la investigación concurrente, entonces hacemos una sola, como en el caso de CS, y no tengo otro como más mostrarles que Horacio era el que les decía y él iba y presentaba, pero tenía la abogada y les apoyaba, y cada uno de los otros investigadores eran especializados en un área. En la auditoría tradicional, el informe lo presenta el supervisor, perdona, el trabajo se basa sobre una muestra, entre muchas otras, mientras que en el forense la investigación se presenta como resultado del trabajo ante la corte, pero uno solito, un solo caso, ¿sí? Es decir, presenta un dictamen pericial como resultado de su trabajo de investigación. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? ¿Quién ordena una auditoría? Ustedes están preguntando, bueno, ¿y quién ordena? La ordena un juez en primera instancia, siempre. Yo no puedo entrar a mi casa, a la casa de alguien y decir, es que yo soy un auditor forense. No, yo tengo que tener el permiso, lo mismo que cuando nosotros estamos haciendo circularización, lo firma el representante legal o las firmas autorizadas en el banco, pero la respuesta me la pueden entregar a mí. Un gran jurado según el país. La Fiscalía, la Procuraduría, las instituciones del gobierno privadas, otras que estén interesadas en la labor. Uno encuentra una que otra compañía de eso, pero es que el valor de una hora de un auditor forense no baja de $600. Entonces hay que mirar también quién es el especialista y qué tipo de investigación se va a hacer. Tiene siempre que haber una denuncia, un indicio o una sospecha, con fundamento para iniciar una investigación. Eso no es así. Por eso la auditoría tradicional, cuando hace todas esas pruebas, dice, esto como que me huele mal, esto como que no está bien, ¿no es cierto? La experiencia ya le va enseñando a uno y se lo pasa a los entes de control que comienzan a hacer las investigaciones. Si es en el caso de nosotros, se le pasa directamente a la Fiscalía, ¿cierto? Si es del Estado, se le pasa a la Procuraduría. Tiene que tener bases suficientes y tomar todas las medidas legales, porque si no tomamos las medidas legales, no, en la corte vuelve otra vez y nos las tumba. Campos de aplicación de la forense. Bien, el control en entidades como las entidades fiscalizadoras, las firmas privadas de auditoría, organismos estatales de control, las organizaciones que dediquen a este tipo de investigación, las unidades de inteligencia fiscal, ¿sí? Aquí por lo menos es la SIGIN, entre muchas otras. Eso desde el punto de vista de quién lo controla. ¿En dónde más lo podemos aplicar? En lo legal, en lo administrativo, en lo tecnológico, en lo financiero, en lo social, en lo cultural, la política, en la educación superior, en la salud, en lo que ustedes quieran. ¿Sí? Todo eso lo podemos hacer nosotros. Bien, ¿qué campos de aplicación? Perdona. ¿Qué campos de aplicación? Entonces miremos, repasemos un poquito en lo legal. Reclamos por rompimiento de contratos. Mire, un trabajo estupendo ahí para los que les gusta la contratación estatal o los contratos en las organizaciones del sector privado. Destrucción de propiedades, planta y equipo, ¿cierto? Entonces no me gustó algo y entonces yo inmediatamente le mandé una camioneta, un camión y le rompí toda la bodega a la compañía. Bueno, vienen unos investigadores, cómo fue que sucedió, qué pasó, etcétera. Derechos de autor, ya lo conocemos. La falsificación de documentos, la evasión de impuestos y el maquillaje tributario, los testaferratos, las expropiaciones, reclamos por destrucción de bienes, contratación, entre muchos otros que ustedes quieran ver desde el punto de vista administrativo. En lo administrativo, disputas, costos y procesos en proyectos. Mire cuánto trabajo tenemos ahí. Determinación de las utilidades. Cuando yo, si soy un socio minoritario y a mí me están, disculpen las expresiones que a veces usa uno, pero son del medio, entonces me tumbaron en las utilidades, entonces no estoy de acuerdo y voy a demandar y yo quiero una auditoría forense sobre eso. Las empresas fachadas, los desfalcos y autopréstamos, las fachadas contables y electrónicas, el reconocimiento en encubrimiento de ingresos, la multiplicidad de las cuentas a nombre de terceros, la asignación de bienes en confianza, la creación de activos o pasivos o ficticios, los crímenes corporativos, mire, muchos, todo ese trabajo que tenemos nosotros para realizar. En la parte tecnológica, manipulación de datos, el uso indebido de las claves, la manipulación de programas, la clonación de las cuentas, la interceptación y modificación de los medios electrónicos de pago, la usurpación de identidades, los crackers, los hackers, los phishing, entre otros, la transferencia de valor ilegales, entre otros. Ustedes dirán, pero es que solo hacen. No crean.
Eso no es tan fácil. Cada uno de estos campos, cada uno de estos, hay personas especializadas. Un solo ingeniero de sistemas no puede conocer todos estos. Yo tengo que conocer gente experta en cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, en el caso de lo que pasó el año pasado, antepasado, que secuestraron la información de un hospital aquí en el eje cafetero, encriptaron toda la información y les estaban cobrando recompensa por recuperarle la información. El trabajo no es tan fácil y eso es costoso. ¿Por qué es tan importante la auditoría forense? Dicen ustedes, bueno, ¿y usted para qué habla de esto? Bueno, primero porque hay credibilidad en los resultados de las investigaciones y lo que les aporta a los funcionarios e instituciones de la Administración de la Justicia e información al sector público-privado. Mire, yo les apuesto que va a ser interesante el tema del caso de Odebrecht, por ejemplo, que nos lo van a presentar acá en estos webinars. Interesante y todo, bueno, pero ¿cómo fue eso? Y la credibilidad de los datos, de las evidencias, las pruebas que nos van a presentar. Interesante eso. Entonces, ahí está por qué razón es importante. Valora el impacto. Esto es algo que no hace la auditoría tradicional, ni hace ninguna otra. La forense sí, porque valoramos el impacto. Que no es solamente que le robaron $10,000, sino el impacto que le generó a usted. Entonces, tenemos que contratar a un psicólogo forense porque es que eso fue un impacto. Era la plata que tenía, el ahorro de toda su vida. Vendió su casa, le dieron esa platica y él lo colocó allá en una bolsa de valores para que hicieran inversión y resulta que se perdió, se quebró esa empresa. Eso es un problema bárbaro. Le generó un impacto a la sociedad, a la familia. Entonces, de los fraudes y los delitos a las víctimas encargadas del resultado de su investigación, que fueron cometidos por los diferentes victimarios. Vea que esto es interesante. Perdonen. Bueno, ustedes dicen, bueno, ¿y esto cómo se hace? Bueno, hay muchos autores bonitos que hablan de esto. Hay algunos que hablan que trabajaron en la Fiscalía, en la Procuraduría, trabajaron en la Contaduría, bueno, y que son expertos en auditoría forense, bueno, respetables. Pero esto hay que trabajarlo y esto hay que hacerlo. Primero, hay 4 aspectos fundamentales. Ustedes encontrarán en otros libros 3, hay otros que hablan de 4, pero diferentes a estos. Primero, debe existir una planeación. ¿Y qué debe haber en la planeación? Entonces, el conocimiento general del caso que vamos a investigar. El análisis, hay que hacer análisis. Mire cómo es importante la capacitación para que esto se haga. Ustedes pueden ser expertos en cada uno en su área. Entonces, aquí tenemos experto de propiedades planta, estupendo, nos quitamos el sombrero. Y yo no sé de eso, yo puedo manejar la auditoría, pero usted es el experto y usted el que va a hacer toda la investigación, va a hacer su informe. Y es más, yo me voy a callar, me voy a sentar en el estrado y usted el que va a subir y va en oralidad a decirlo ante el juez, ante los jueces, ante el juez, los jurados, en una corte. ¿Sí? Entonces, miren lo importante. Hay que hacer una evaluación, investigación, definiciones, etcétera. Yo no le coloqué las otras por tiempo. El trabajo de campo, ¿cierto? Ahí es donde se toman las evidencias y las pruebas. Hay que ir allá al sitio. Hay que hacer una planimetría, ¿sí? Eso no lo encontramos nosotros en el trabajo de campo. No lo hacen. Aquí no se hace. Por lo menos no lo hacen. Uno no lo ve. Van y queman, por ejemplo, todos los campos de narcotráfico. Hay toda la cantidad de información financiera que puede haber. Todos los fraudes y delitos que se han cometido. El solo computador no tiene la información. Hay muchos documentos. Los reúnen todo eso y lo queman. Otros cogen los computadores, las barritas de oro, échelas aquí en mi bolsillo, los dólares, échelos aquí en este otro bolsillito y eso lo he hecho. ¿Cuánta información no se pierde y cuánta información no se contamina? No hacemos un buen trabajo. Este es un trabajo muy especializado. Entonces, en el trabajo de campo, los procedimientos programados pueden variar por lo que debe ser flexible. No puede ser igual que la auditoría tradicional. Siempre llegar y hacer arqueos cada vez que llega una visita de auditoría, externa o interna. Entonces, deben ser flexibles dependiendo del caso que se esté investigando. La ejecución debe realizarse con sagacidad y cautela. De ahí vienen las habilidades, que si nació con habilidades, que si es líder no es líder. Todo eso hay que fortalecérselo. Un equipo multidisciplinario. Entonces, un contador y mire, o un auditor y mire, todos los expertos que podemos tener nosotros dependiendo del caso. Posee el factor sorpresa, ¿cierto? Eso también no es que mañana vamos a hacer eso, yo me acuesto a dormir, es que tengo una película muy buena, si vieran que películas que han salido en Netflix muy buenas. Posee investigación documental, obvio, como dicen.
todos los documentos deben ser de evidencia y de pruebas que fundamenten ese dictamen que yo voy a generar y el informe pericial. Hay que hacer entrevistas, la observación, la malicia indígena, ¿cierto? Hay que hacer malicia indígena porque a veces hay gente, mire esto y se pone a mirar, muchos no somos muy observadores, entonces, ojo, el sentido común. En el sentido común, como las niñas o los muchachos, cuando éramos jóvenes, peleamos con nuestra primera novia o nuestro primer novio y, ay, eso pensábamos que el mundo nos iba a acabar y nos íbamos a lanzar por una ventana, ¿sí o no? Y después, ay, mirita, chiquitica, ya, ese es un problema muy pequeño. A veces el sentido común ayuda muchísimo a desarrollar casos, entre otros muchos que estime el equipo de trabajo. El otro que está ahí basado es el diagnóstico de caso. Hay que hacer un diagnóstico. ¿Qué encontró? Entonces ahí viene y hacemos el diagnóstico. Este es un aspecto en los cuales los integrantes del equipo de auditoría forense califican los resultados hasta ahora realizados con base a las evidencias y las pruebas. Al que le gusta este tipo de cosas de investigación forense, me imagino que han visto CSI, pues cuando se reúnen todos allá y cada uno dice, bueno, no estoy de acuerdo con esto sí ya miró tal parte, esa huella donde la consiguió, ya miró en tal otro. Eso es lo que se llama un diagnóstico para sustentar muy bien ese informe, ese diagnóstico que se va a generar. Ese dictamen, disculpe. Entonces, se dictamina si es suficiente y si estos necesitan revisión, ampliación o por lo contrario, son suficientes para concluir el trabajo investigado. Ah, no, en mi opinión, como yo soy el experto, digo, no, para mí es suficiente lo que he encontrado. Se corrobora con la planeación, hay que mirar la planeación si eras bien y si estamos bien para que no tengamos problemas, con los objetivos trazados y se establecen las pautas para el informe pericial o el dictamen pericial o el reporte forense, como lo quieran llamar, yo digo que es el mismo tonto con diferente nombre. Al fin y al cabo es el resultado de mi trabajo. Y por último está la comunicación, entre muchos más aspectos, ¿no? Yo le he quitado. Comunicación de resultados. Después de seguir paso a paso todos los protocolos de la investigación, el auditor forense se prepara para su comparecencia ante el tribunal. Siempre va a ser juicio oral, no como en una auditoría tradicional, ¿no? Yo, si es que me invita el gerente o el socio, si es que me invita a mí, que yo fui el que hice las planillas de trabajo, las cédulas, como las llamemos, sí, yo comiéndome las uñas allá a ver cuándo termine la reunión, ¿sí o no? Me tumbaron el punto o me lo fortalecieron o sí lo supieron sustentar. Aquí no. Aquí mire que es lo contrario. El socio y el gerente tienen que sentar allá juiciosos calladitos a escucharlo, porque el experto es el que allá se convierte en un testigo experto. Y dice el diario La Nación, he aquí un gran espacio para la contaduría pública, para el contador. Estos deben ser cautos, prudentes, estratégicos, oportunos y bien redactados. Oh, porque tenemos un gran problema. Esta semana estábamos hablando precisamente, y la semana pasada a nivel también de una exposición que hicimos a nivel latinoamericano, desde, bueno, todo el continente, y hablábamos precisamente que tenemos problemas nosotros en la redacción y escribir informes, ¿sí? Eso hace también que se pierda. En el caso de Colombia, tenemos dos leyes, ¿sí? Que es la 906 del 2004 y la 1524 del 2012, que hablan precisamente de pruebas, y la otra es el Código Penal. Yo estaba buscando el Código Penal en El Salvador y pues me encontré, no tuve mucha claridad con cómo manejan las leyes, pero si estamos trabajando con personas que están en El Salvador, es mirar las leyes que son locales, lo mismo los otros que están, compañeros que están de otras partes del mundo, del país, de Latinoamérica. ¿Qué características debe tener ese? Debe existir la prueba, el perito y el acto con el cual sucedió. Bien, ya casi terminamos. ¿Qué características debe tener ese auditor forense? Primero, mire, la palabra bonita, que le guste la investigación. Y aquí el término que estamos utilizando, investigación forense. Que tenga curiosidad, juicio profesional, que exista confianza en el desarrollo y en sí mismo y en el trabajo que está desarrollando. Ser discretos o discretas y ser creativos para poder buscar. Es decir, que el auditor requiere de un conocimiento amplio en contabilidad, auditoría, control interno, fiscal, legal, en habilidades para la investigación, finanzas, valoración de riesgos. Estamos hablando ahora en todo el mundo de estándares internacionales a nivel privado, a nivel público y a nivel social,
¿cierto? Pues entonces fortalezcamos con lo que son las matrices de riesgo y la administración del riesgo. Administración debido a que es un testigo experto que recopila y rastrea bienes u operaciones ilícitas que facilitan la comprensión de los registros ante la corte y no emite juicios de valor. Ah, no, es que Pedrito hizo otra cosa. Ah, sí, es que no sé qué no. Yo no puedo decir eso. ¿Sí? Debo ser siempre objetivo. ¿Sí? Transparente, como hablan de transparencia latinoamericana. Bueno, procedimientos frecuentes, generalmente siempre estamos trabajando en estos. En el método inductivo y método deductivo, que hablábamos hace ratico. El método inductivo básicamente utiliza un hecho en particular controlando todas las variables, todas. Y ahí es que se me olvidó, ¿no? Porque preciso por ahí se nos puede ir. Si estoy defendiendo, el fiscal va contra ver. Y sí, y si yo soy fiscal, el defensor también. Entonces hay que tener todas las variables. Es decir, la observación, las hipótesis y la experimentación. Volver otra vez y devolverlo y volvamos a hacerlo. Así como vemos muchas veces, no tengo otro para mostrarles, en el caso de todas esas investigaciones y esas películas que han habido, precisamente, donde vuelven y recopilan todo y si está bien y si se ajusta a la ley. Y el método deductivo se utiliza para interpretar hechos particulares a través de una ley general. ¿No es cierto? Bien. Hay algo importante aquí que yo quise en esta presentación traerles, que es la famosa cadena de custodia. En Latinoamérica, yo digo que en Latinoamérica, desde México para abajo hasta la Patagonia, no tenemos nosotros cadenas de custodia, ¿sí? Desafortunadamente en Colombia nos ha pasado muchísimo y es que incautan 300 kilos de cocaína, ¿sí? Y cuando llegan a los peritos es azúcar o es harina, pero no, nadie sabe durante todo ese proceso de cadena de custodia, existiendo documentos, yo te entrego y tú me recibes y se pierde, se cambian, se pierden las armas, bueno, etcétera. Para esto se fundamenta muchísimo lo que es la cadena de custodia. A nosotros nos hace falta mucho tener un espacio que realmente sea bien controlado para guardar todas las evidencias y las pruebas que se recopilan en el sitio o en el lugar, creo que sí lo tengo, sí, en el lugar de los hechos o en el lugar donde se encuentran, que son diferentes los dos, ¿no? Entonces, primero la recolección de los elementos. Se empacan pues, y se identifican. Entonces, hay sobres, todos los sobres de DHL, qué pena hacer propaganda, publicidad, pero por eso tiene negro, ¿no es cierto? O por dentro de negro para que no se dañe en especial los papeles, los documentos que son sensibles, los que tienen las burbujitas de aire, todo eso, esos son documentos, las cajas para guardar las armas, bueno, portapapeles, portadocumentos. Luego se envían al laboratorio, se entregan y se recepcionan. Eso hay documentos especiales, aquí los tenemos, yo los muestro a veces en mi charla, en mis clases, yo los muestro. Luego llegan al perito forense y él hace la investigación de lo que es eso. Luego hace un análisis pericial, emite su reporte pericial y se lo entrega a la autoridad judicial. Entonces, mire, esa es la cadena de custodia que debe fortalecer, en especial los primeros, porque ya cuando le llegue al perito, pues el perito cumple su trabajo. Pero durante todo el anterior proceso es donde se pierden las pruebas y las evidencias. Bueno, a veces resulta uno también volviéndose una parte fundamental como psicólogo, ¿cierto? Entonces puede haber psicología forense que siempre busca saber la realidad anímica del delincuente. ¿Será que será que Pedrito sí va a volver a cometer ese fraude? ¿Sí? Comprende las motivaciones para cometer un delito. Entonces, ese famoso el triángulo del fraude que todas las personas lo presentan en estos temas. Entonces, sí, donde está la oportunidad, donde está la justificación y donde está bueno, se me pasa el otro, por necesidad, están las tres. Entonces, ¿será que volverá otra vez? ¿Será que ya no, si pierde el trabajo, será que vuelve a cometer eso? Eso es lo que lo lleva uno como una psicología forense. Para cometer un delito, capacidades del delincuente y estudia el modus operandi. ¿Cómo fue que operó? Entonces comienza a devolver uno todo el proceso. Y la psicología criminal determina la peligrosidad del sujeto criminal. Aquí ya es diferente, ¿no? El tipo, por ejemplo, esos jefes que son groseros en las oficinas y maltratan a sus empleados,
¿no es cierto? Y entonces, un día que esté desesperado con el teléfono y ¡pran!, le pega a uno de sus funcionarios, ¿cierto? O a la secretaria, o le pega a la señora si está ahí, etcétera. Ustedes saben que eso existe. Entonces, ese también hay que ver cómo es la forma de la reacción de un sujeto de esos que son criminales. Hace una clasificación de la delincuencia, observa el comportamiento del delincuente también. Bueno, aquí es que lo primo ahí. ¿Qué características tienen generalmente estos defraudadores? Generalmente siempre son mentirosos, ¿cierto? O mentirosas, no solamente un género. Son detallistas, usan una buena expresión verbal, eso sí convencen a cualquiera, con capacidad de organización y planeación y son muy manipuladoras. Entonces, eso ya comienza uno a aprender a conocer tanto trabajo que hace uno con las personas, comienza uno más o menos a identificarlo. No es uno un experto, pero a veces se equivoca. El aseguramiento de ese pericial básicamente está formado por las medidas tendientes a conservar la propiedad de los elementos o estudiar para elaborar la peritación. Entonces debe existir la asunción, la conservación y el resguardo. Eso es fundamental. También se las traje aquí para que lo tengan en cuenta porque ustedes, los contadores y los auditores en especial, manejan mucho eso aparte de las demás disciplinas que también, pero más nosotros justificamos eso. El término de indicio, ustedes dicen, bueno, ¿eso dónde nació? Pues básicamente es del latín indictum, que significa signo aparente y probable de que existe alguna causa, ¿cierto? O alguna cosa, algo ahí aquí raro y entonces vamos a mirar a ver que un experto me lo diga. Y a la vez es un sinónimo de señal de la muestra o la indicación. Cuando se comprueba que está íntimamente relacionado con un hecho que se investiga, ya se convierte en una evidencia. Ah, ve que sí. Y entonces yo ya no voy a soltar este documento porque eso y entonces lo guardo y lo microfilmo y guardo el original en una caja fuerte y ¿sí? A eso es que se refiere. Y la prueba es el dato capaz de contribuir al descubrimiento de la verdad y el resultado conviccional de la valoración y sus clases son la prueba judicial y la prueba extrajudicial. ¿Cuál es la prueba judicial? Pues la prueba este es un documento judicial y extrajudicial, listo. Entonces vamos a ver cómo intentamos, no es que yo le ponga la cámara y va a hacerle la trampa, porque, o voy a grabar, entonces por eso desafortunadamente toca decir, bueno, señores, voy a grabar esta charla, ¿cierto? Me dan permiso porque hay muchas cosas que puede hablar el expositor, como las personas que preguntan. Bueno, muy bien, concluyamos ya, cerremos aquí este tema. De todo este tiempo que ustedes me han brindado, me disculpan aquí la información, los males técnicos, no me ha pasado, pero bueno, siempre hay una primera vez en la vida. Pero quiero traerles como conclusión de mi experiencia y de lo que les quiero transmitir para que ustedes se vayan con más inquietudes que aprender algo de esto. Vayan con inquietudes, todas las preguntas que cogí, todas esas temas y datos, búsquenlo y eso les va ayudando muchísimo. La auditoría forense con la investigación forense es una auditoría especializada en descubrir, divulgar y atestar. Vea, nunca es de prevenir. El que escribe en prevenir es porque no ha hecho una buena investigación, con gran respeto a los que lo han hecho, ¿cierto? Y a veces se pegan, no, es que sí está previniendo, pero hombre, ya me robaron el celular, ya se lo llevaron. Estaba aquí en el paradero y ¡pam!, se lo llevaron. Pero ¿cómo me va a prevenir si ya se lo llevaron? A mí, a mí. Ah, que prevenga aquí al señor Tronchapinos. Ah, bueno, pero al señor, pero a mí, va a investigar en mi caso. Eso es a lo que hago yo referencia. Por eso descubre, divulga y atesta sobre el fraude en el sector público, privado y social, como apoyo legal a la justicia y se enfoca en la investigación, en la detección de fraudes financieros y crímenes económicos. Sí, y nosotros todos los días estamos trabajando, todos los días nos estamos escuchando. ¿Es una alternativa para combatir la corrupción? Sí, sí, es bueno, porque permite que un experto emita ante los jueces conceptos y opiniones de valor técnico que le permitan a la justicia actuar con mayor certeza, especialmente en lo relativo a la vigilancia de la gestión fiscal. Y desafortunadamente, lo digo con derecho a decir que sí, por lo que yo he mirado, he visto, he vivido y he trabajado, que desafortunadamente en nuestros países, por el manejo de los gobiernos, la parte de corrupción, ¿cierto?
es muy difícil hacer este tipo de trabajos. Pues ya uno lo ha hablado con la fiscalía, lo ha hablado uno con todos los entes de control, las secretarías, todo, pero es muy difícil porque uno tiene que entrar a investigar a los jefes, al presidente de la República, a los rectores, a los gerentes de las compañías, al presidente del consejo, de la asociación. Entonces, muy difícil este tipo de cosas. Y por eso se llega a la impunidad. Hay mucha impunidad precisamente por eso. Y mucha gente inocente en las cárceles y mucha gente victimarios que están viviendo tranquilamente. Como lo establecen las leyes en cada país, el sistema acusatorio a través de la oralidad requiere de consultores especialistas y peritos que manejen con destreza conocimientos sobre la contaduría, sobre procedimientos judiciales e investigación que les permitan orientar al manejo de la prueba de los procesos por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, desfalco, malversación, colusión y narcotráfico, entre muchos otros. Vean, lo que tenemos para trabajar. Por lo tanto, la participación de un auditor forense en el juicio oral, presentando de manera magistral con las evidencias y las pruebas forenses, tanto en la acusación como en la defensa, ha sido una piedra fundamental para ganar o perder procesos. Y el auditor forense es ese auxiliar de la justicia o testigo experto, quien recaba y evalúa la evidencia y las pruebas para presentarlas en el ámbito judicial a fin de establecer las circunstancias en las cuales se cometió ese acto ilícito, así como sus implicaciones económicas. Ahí estamos hablando del impacto que le genera eso. En la auditoría tradicional no hacemos impactos, sino robaron 10.000 dólares, como decíamos. No se puede estandarizar los procedimientos, no se pueden. Hay muchos que dicen, sí, los papeles de trabajo para realizar, este es el formato estándar para hacer la auditoría forense. Y ya no les como cuenta. Debido a que existen numerosas formas de hacer fraude. Claro, es que cada fraude y cada... Ya, yo puedo trabajar con contratación estatal y cada contrato es diferente y cada contrato, los fraudes son diferentes de un contrato a otro. ¿Sí? Los auditores forenses deben recurrir a la experiencia y a su juicio profesional al preparar procedimientos de auditoría que les sean efectivos a su investigación. Por eso yo los contrato a ustedes, me quito el sombrero de propiedad, planta y equipo y miro cuál es su procedimiento, que lo puedo apoyar, obvio, pero yo no sé exactamente sobre propiedades, planta y equipo. Y los desafíos de la investigación forense se deben acentuar más y ser utilizados más en las investigaciones de crímenes económicos y financieros. Sí, por eso creo que este trabajo que está haciendo la asociación me parece estupendo. Gracias por la invitación nuevamente, porque esto es fundamental y esto nos hace que abramos un poco más, salgamos de esa zona de confort de hacer solamente estado financiero, solamente pegado a lo tributario, solamente al sector social, solamente al sector público, solamente al sector privado. No, este es un campo muy amplio para poderlo trabajar. Porque cada día los delincuentes de cuello blanco fortalecen su actuar y están a la vanguardia de los fraudes y los delitos en la actualidad. Y muchas gracias. Traigo esta frase de Marco Aurelio que dice, nada tiene tanto poder para ampliar la mente como la capacidad de investigación de forma sistemática y real todo lo que es susceptible de observación en la vida. Cierro comillas. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme y discúlpenme por favor la demora, a las 66 personas que han estado atentos a estas charlas. Espero haberlos dejado con muchas inquietudes, más que hayan aprendido algo, pero esa inquietud es lo que más vale para mí, porque los lleva a que miremos otros campos que podamos fortalecer nuestra disciplina profesional. Licenciado José, licenciada Claudia, muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, hubiésemos querido que siguiera más, ¿no? Lo vamos a volver a invitar. No me preocupe que tema tengo, si quiere. Pero hay que respetar el tiempo de todos los que no se preocupe, lo vamos a volver a invitar, ¿verdad? Bueno, vamos a abrir la ronda de preguntas y respuestas. La mecánica, doctor, le voy a ir leyendo las preguntas que nos han hecho en el chat y las va respondiendo. Bueno, Ingrid Grande dice, para los auditores forenses en el área financiera, ¿cuáles ciencias son las eficaces para ejecutar el trabajo?
Una sería la ciencia de la contabilidad. ¿Qué otras se utilizan? Bueno, yo le voy a dar esta respuesta ¿cómo es que se llama? Ingrid Grande. Ingrid, gracias por la pregunta. Mire, Ingrid, todo depende del tipo de investigación que usted vaya a realizar. Por ejemplo, vayamos haciendo la propaganda para el que viene de Odebrecht, Brasil, pero ha involucrado todo Latinoamérica. Ahí hay contratación de vías, en el caso de Colombia, tenemos vías. Bárbaro, hay que mirar si esas vías sí cumplieron con todos los requisitos de lo que están los términos de referencia que se llama y la contratación fue exactamente como se debió haber hecho. Ahí usted necesita entonces personas especializadas, pero resulta que Odebrecht también pudo haber estado involucrado en procesos, por ejemplo, para la elaboración de algún edificio. Entonces mire que ya de cambiar de vías vías de acceso a edificios cambia totalmente el tipo de contratación. Entonces ya necesito otros peritos, otros expertos que me ayuden a eso. Usted va a decir, bueno, pero es que la contabilidad se va a manejar casi igual. No, casi no sirve. Tiene que ser específica para cada tipo. Además, de acuerdo a los estándares internacionales de contabilidad, cada compañía maneja su taxonomía totalmente diferente o los registros contables. Los reportes pueden ser similares también, aunque también se rigen, dependiendo del tipo de país, las normas que se generen internamente. Si es a nivel internacional, pues tenemos las IFRS y las IAS y las ISA. Pero aquí la respuesta sería eso. Hay que sentarnos, miremos el tipo del caso, del fraude o del delito que se cometió y miremos, como yo le decía en la planeación, estudiemos a ver qué profesionales necesitamos ahí. En el caso, por ejemplo, de nómina. Entonces, podemos necesitar un abogado laboralista como no podemos necesitarlo. O una persona que sepa liquidar contratos. O una persona que sepa elaborar contratos. O una persona que sepa manejar cálculos actuariales. No olvidemos llevarlos a valores futuros y luego traerlos a valores presentes para determinar la vida productiva que tiene una persona. Entonces, mire que todo eso cambia de una empresa a otra empresa. Entonces, no le digo exactamente tiene que ser esto, pero sí necesitamos de un contador, un auditor forense que conozca esos aspectos y pueda organizar muy bien su trabajo y orientar cómo hacer todo ese equipo que requiere que mancomunadamente trabajen y muestren los resultados que necesita quien quiere la investigación, el dictamen pericial, el informe pericial o el reporte forense. Gracias, Ingrid. Espero que no la haya confundido más. Gracias, doctor. Luis Lares Arana pregunta, ¿cuáles deben ser las cualidades y aptitudes de un auditor forense? Bueno, yo se las mencionaba a Luis primero que todo, si le gusta la investigación, Luis, si le gusta, y investigar es, ¿cierto? Si tiene destrezas, por ejemplo, si es muy detallista, si es creativo, si le gusta leer, si le gusta fortalecer. Hay muchas características. Hay un trabajo que no he podido hacerlo y vuelvo y se los comento. Es determinar cuál es el perfil de un delincuente cuello blanco. No, eso tiene que ser un trabajo de un psiquiatra y un psicólogo forense clínico que le guste eso. Porque es que el actuar de cada criminal, de cada defraudador, de cada victimario es totalmente diferente cada uno de ellos. Y las características que debe tener el auditor forense también es igual. En el sentido, como le decía yo a Ingrid, si usted es experto en un área X, por ejemplo, nómina, pues usted va a ser un experto y va a tener unas características y unas cualidades específicas que se requieren para ese tipo de cosas, ¿cierto? Es analista, le gusta, bueno, lo que hablábamos de la lectura, le gustan las leyes, le gusta todo ese tipo de cosas y lo fortalece en el desarrollo. Y constantemente se está actualizando. Es que eso hay que estar leyendo, actualizarse, mirar los casos. Bien, hay muchas cosas que se pueden, quisiera uno decirles con más atribuciones, pero es muy difícil porque no lo puedo estandarizar como es un auditor tradicional,
¿sí? Que debe tener ciertas características o un perfil determinado. Aquí toca ver el tipo de investigación forense que se quiere hacer. Sí, señor. Gracias, doctor. Zenón Padilla pregunta, ¿qué diferencia hay entre un dictamen pericial y un informe pericial? Ah, claro, es que el dictamen pericial va al juez y tiene que ser específico en lo que quiere el juez. No sé si de pronto ha tenido la experiencia o lo ha visto. Los jueces a veces le dan a uno unas preguntas y le dice, usted es un perito que está, por ejemplo, en Colombia hay peritos que están inscritos en los juzgados y el juez quiere saber si esa persona, en el caso de las demandas laborales, entonces llamamos al señor Tronchapinos, llame al señor Tronchapinos para que vaya a esta empresa y me traiga estas preguntas. Entonces el juez va especial allá y va, y el perito o el testigo experto, y va respondiéndole con los folios, con las evidencias y las pruebas. Mientras que en el informe pericial es un informe mucho más detallado, ¿sí? Como el informe del auditor, cuando usted da su opinión y muestra las pruebas, las evidencias, porque lo que le queda a la compañía o a las personas o a quien me contrata es el informe. Cuando él lo lea, lo entienda. Cuando yo me vaya, no tenga que estarle explicando cada punto, sino que el mismo informe hable por sí solo. Eso les dice uno de los estudiantes. Sí, y otra cosa importante dentro de esto es, eso es como cuando estamos conquistando a las chicas. Bueno, en mi época, ¿no? Pero tengo yo canita, en mis canas no solamente son de nobleza. Pues cuando conquistábamos a las chicas, don Zenón Padilla, era, yo creo que usted acuerda también, le escribíamos a la chica, ¿cierto, licenciada Claudia? Y llegaba la licenciada y leía esa carta y decía, quién sabe qué quiere de tonto, la rogaba, la echaba a la basura. Y, o si no llegaba ella, la leía y, uy, comenzaba de corazoncito a palpitarle, ponía nerviosa, cogía el teléfono y llamaba, mi amor, venga, que estoy solita, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo escribí, no escribí para mí, yo escribí fue para ella. Y cuando yo escribí para ella, cuando ella leyó, entonces entendió lo que yo escribí, lo entendió claramente. Ese es el informe que se debe presentar a quien me contrata, si es una compañía. Si no se requiere, no se requiere, pero generalmente siempre los dictámenes periciales van para los jueces, para el juzgado, para ellos. Ellos quieren algo muy concreto con las pruebas y las evidencias. Esa es la gran diferencia. Es como decir, no sé si usted es contador, Zenón Padilla, y el informe ejecutivo, mire que es un informe ejecutivo, es un resumen. Y el dictamen que hace con opinión las firmas de auditores externas es un dictamen ya más especializado que va para una asamblea. Es mucho más corto que lo que es un informe ejecutivo. Espero también Gra- haberle aclarado un poquito más con respecto a lo forense, entonces, no, Padilla. Gracias, Así es, doctor. doctor. Muchas gracias. Marvin Palacios consulta, ¿cómo se puede utilizar la tecnología de información en la auditoría forense? ¿O qué tipo de tecnología de información puede utilizarse en la auditoría forense? Todo tipo de auditoría. Ahí yo les mostraba a ustedes, por ejemplo, hablábamos aquí con la licenciada y el licenciado iniciando sobre la inteligencia artificial. Si usted va a hacer casos de inteligencia artificial, pues usted requiere de esos elementos de inteligencia artificial, a ver, que todo tiene que ver básicamente con la robótica. Pero si usted quiere trabajar, por ejemplo, en el caso de hacer un muestreo y ese muestreo o determinar cómo fue el caso eh, de las huellas, ¿cierto? Aquí hubo un caso con un almirante que decía que esa huella no era de él, él decía que no, que ese documento nunca lo había tocado, pero las personas especializadas llegaron a determinar que desafortunadamente esa huella sí era de la persona y él había cogido el documento. Entonces, en esto de la tecnología hay muchas cosas que se pueden utilizar. A ver,
los tecnafraucatras que utilizan la tecnología, por ejemplo. Yo tomo este escudo de esta institución financiera y se lo pego a otro documento, ¿cierto? Y puedo falsear el documento. La persona especializada le determina a usted que ese documento sí fue impuesto ese sello fue impuesto a través de la utilización de escáneres y otro tipo de cosas, donde le falseó el documento y le dijo que sí era, ¿no es cierto? Entonces, este es un valor donde hay un traslado de unos fondos de un banco a otro, entonces me le colocaron el sello del banco, de la institución, pero fue montado dentro de otro documento que ya existía. Entonces, también viene la respuesta así, desafortunadamente, que depende, como dicen los estudiantes, depende del caso que usted esté trabajando. Entonces, si usted necesita la tecnología, toda la que usted necesite. Miremos otro que yo ya les había dicho anteriormente en las ciencias forenses. En el caso cuando hubo una demanda de una persona de cáncer de próstata, entonces el ingeniero, cuando apuntó la máquina para el rayo exactamente que tenía que caer en la parte de la próstata, le pegó por encima y le pegó en otro órgano. Entonces, un ingeniero experto en eso determina cómo fue que lo hizo con los mismos equipos y la misma tecnología, utilizando y determinando que sí, efectivamente, le afectó otros órganos alrededor de lo de la próstata y eso le generó una metástasis, un cáncer y una metástasis, y eso tuvo que utilizar ese tipo de tecnología. La fotografía, el arte, todo ese tipo de cosas, todo eso es parte de la tecnología. Inclusive los mismos equipos. Ustedes saben que yo puedo borrar aquí, pero hay un ingeniero que viene y maneja bien el software y puede sacar la información que está borrada a la vista de nosotros, pero internamente sí ocurre. Todo lo que usted quiera lo puede hacer, sí, señor. Gracias, doctor. Vamos a ir con las últimas dos preguntas. Roque Arevalo consulta, ¿existe diferencia o la importancia es diferente de una auditoría forense en el sector público y privado? No, pues la auditoría forense lo único que va encaminado sobre el caso, ¿no? Miremos normas internacionales de contabilidad y miremos sobre instrumentos financieros. Entonces, don Roque Arevalo, ¿cierto? Quiere hacer un trabajo y quiere determinar si realmente si se utilizaron bien los Odebrecht, las opciones financieras, los forward, los swap, spot, non-delivery forward, etcétera, si se utilizaron correctamente. Pero entonces resulta que hubo transacciones que habían desde el sector público al sector privado, del sector privado al sector público. Entonces, mire que ahí yo puedo trabajarla. Puede que las normas son diferentes de una a otra, pero al fin y al cabo la filosofía general es la misma. Entonces, no, el procedimiento es lo mismo. Lo único que va a cambiar ahí es el caso como tal. Un solo caso, por favor. No es una muestra como lo hace la auditoría tradicional. Yo tomo de entre 50 contratos, entonces selectivamente depende, como dice la parte estadística, determiné el riesgo de auditoría, determiné cuál era la importancia relativa entre todo el diagrama y flujograma de operaciones, y con base a ese dijo, bueno, voy a determinar el 50% de todas las operaciones que se realizaron. Entonces, ¿cómo va a ser? Las de las 5 de los 10 últimos meses, entonces 50. Pero es que eso es una muestra dentro de un universo, no. Un solo caso, un solo contrato es diferente al otro. Entonces, si yo voy a hacer la investigación de este contrato, de esta carretera que va desde Montería hasta Sincelejo, es diferente al contrato que hay entre Montería y Cartagena. Y por más de que sea un contrato de una vía, es totalmente diferente todas las condiciones de este contrato a las condiciones del otro contrato. Entonces, yo no puedo decir que voy a dar un dictamen pericial y un informe pericial sobre este contrato y lo voy a copiar como el otro, al otro como lo hago yo general, a veces, ¿cierto? En la auditoría tradicional. No, el dictamen de acá es totalmente diferente de acá porque por más de que sean dos contratos, son dos casos diferentes, totalmente diferentes. ¿Sí? El actuar de los delincuentes fue totalmente diferente. Además,
no son los mismos o pueda que sean los mismos, pero actuaron de diferente forma. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Cada contrato, cada situación es totalmente diferente en sus fraudes y sus delitos. Entonces, voy para cerrarle un poquito. Aquí llegan, ¡pum! Y me hay una puerta y aquí y llegan dos tipos y cogen y nos rocean aquí a todos de plomo. Estamos en el salón de clase, ¿no es cierto? Pero resulta que Juan estaba en la puerta. Zenón estaba en el centro del salón. Yo tengo a Iris que está allí y a Ivonne que está allá abajo. Y resulta que a Juan se murió ahí y bueno, los cuatro le murieron, sí, ¿no? Y yo también me morí. Entonces vienen los médicos periciales y el médico viene y mira a Juan José. Pues resulta que el golpe tan bárbaro que le dieron a la puerta con una patada, Juan José le dio un paro cardíaco y mire que él murió diferente. Un solo hecho, pero él murió diferente. A Zenón, ojo que es una analogía, me disculpan a veces, pero para entender un poquito más. Le dispararon, le pegó en el esternón, le pagó acá, ¡plum! ¿Cierto? Mire, caso diferente. Entonces, ¿cuál fue la bala? ¿Cómo fue que penetró? ¿A dónde fue que pegó? ¿Cómo fue que salió? ¿Cómo quedó el cuerpo? Etcétera. A Iris, también otro paro cardíaco ahí, totalmente diferente que una niña joven, ¿no es cierto? Y tenía un marcapasos porque no sé qué, etcétera. E Ivonne, ¿no es cierto? Ivonne simplemente se desmayó. Entonces, mire que 4 casos diferentes y un solo hecho. Yo no puedo, mire que el médico no puede decir lo mismo que le pasó a Juan José, lo mismo que le pasó a Zenón, a Iris y a Ivonne, son totalmente diferentes. Entonces, mire que este es un diagnóstico diferente, ¿cierto? O un dictamen diferente pericial, un dictamen diferente, un dictamen pericial. Eso es lo que hay que entender. Mientras que en la auditoría tradicional es una muestra de muchos contratos que más o menos hay que tener las firmas, hay que llevar los documentos, etcétera, como para redondearle un poquito más, don Roque. Ah, no, ¿quién fue? Bueno, ya se me perdió quién fue que hizo la pregunta. Y muchas gracias. Señor. Fue don Roque Arévalo, doctor. A don Roque, gracias. Sí. Bueno, la última pregunta de Víctor Esteban dice, un servicio profesional basado en la norma internacional de servicios relacionados 4400. Mm. El informe con la TDR para realizar auditorías forenses de estados financieros. Entonces, ¿qué procedimiento debo aplicar en la evaluación del control interno en la identificación de riesgos e indicadores de fraude? Bueno, mire, lo que me está preguntando es algo preventivo. Es lo que hacen yo ahorita en esas que saca el ISB y el IFAC, que precisamente están solicitando que se hagan comentarios sobre todos estos aspectos. Yo siempre les he escrito, nunca como me dice un amigo, pero si lo escuchan, si lo leen de pronto, bueno, por lo menos yo hago el comentario. Con respecto a lo de la auditoría forense, es que la auditoría forense es totalmente diferente en ese aspecto. Y yo no puedo decir que vamos a trabajar las ISA especial, la 300 o la 500 o la 250, etcétera. ¿Sí? O aquellas que están determinadas que son específicas, ¿sí? Como precisamente las auditorías que están relacionadas o las auditorías para evidencias. Bueno, son 4 o 5 que en el momento no los tengo, no me acuerdo bien las siglas de cada uno. Esas se pueden trabajar muy bien en la auditoría tradicional, no tiene ningún problema porque al fin y al cabo estandarizan el trabajo que se está realizando. Pero es que en la auditoría forense, como se los mencionaba, yo puedo hacer el memorando de planeación, sí, puedo tener el objetivo, puedo determinar el alcance, puedo determinar el tiempo que puedo demorarme en una investigación de ese tipo, a no ser de que el juez también me diga, no, es que lo necesito para tal fecha, porque es el juicio, etcétera. ¿Puedo determinar el riesgo de auditoría? Bueno, no podría tanto porque de pronto entonces yo voy a tomar el diagrama de flujo y el flujograma y voy a determinar cómo era que se manejaba el control interno, ¿cierto? Porque de ahí, con base a ese, yo voy a determinar mi matriz de riesgos, la matriz de riesgos, de cuáles eran las debilidades, las fortalezas, etcétera, todo
nos implica realizar esto. Están las partes internas y la parte externas. Podría utilizarla, sí, para poder determinar dentro del control interno qué fue lo que pasó dentro del curso, ¿cierto? Pero no me garantiza que realmente llegue a hacer eso, porque el caso es que fue, de todos, fue el único que no tuvo, por ejemplo, la orden de compra. No se hicieron todas las cotizaciones que se debían. Preciso ese caso porque ese fue el único caso que se brincó todos los procedimientos internos de los manuales de administración, los manuales de funciones y el manual de operativo, ¿cierto? Después de eso, entonces se hizo la compra, la trajo el proveedor, se hizo la requisición, se hicieron las remisiones, ¿cierto? Solamente para ese caso yo tendría que devolverme todo y mirarlo si realmente se cumplió o no se cumplieron todos los procedimientos del control interno. Que tenga que hacer la matriz, pues yo lo evalúo como perito. Usted, si le parece y usted es el experto y yo lo contraté, pues usted tiene toda la libertad porque eso le va a fortalecer lo que va a decir en la corte, lo que vamos a decir en el dictamen. Y si necesitamos de informe, lo que usted va a decir en el informe. Usted lo va a sustentar. Cada cosa que usted haga, lo va a sustentar. Porque aparte de eso, que no lo presenté, yo voy a tener una bitácora. ¿Qué fue lo que hice en cada momento? ¿Cuáles fueron los procedimientos que yo seguí? Como el caso del hombre mosca. ¿Se acuerdan del hombre mosca? Que cómo descubrió la novia, qué fue lo que pasó. Pues él le escribía todo lo que hacía en su cuaderno. Eso se llama una bitácora. Y dentro de la bitácora, entonces se estableció que él iba a trasladarse de un sitio al otro, todo la parte, y se metió precisamente una mosquita, y eso fue lo que lo convirtió en el hombre mosca. Entonces, en el desarrollo de mi auditoría, de mi trabajo, de mis papeles de trabajo, yo debo dejar el procedimiento que yo seguí. Sí, señor. Y eso es respetable porque es su forma de trabajar. A mí no me pueden contratar y decirme, no, es que yo quiero que usted lo haga así. No, pues se me contrata a mí porque sabe que yo tengo las capacidades para resolver o para entregarle un informe que usted necesite. Entonces, sí, señor, si usted lo requiere y si es el caso y lo necesita, sí, señor, lo puede utilizar. Todo lo que usted quiera, juicioso, porque usted es el experto. Gracias, doctor. Bueno, no queda más que agradecerle a los presentes y un especial agradecimiento al doctor Álvaro Fonseca Vivas, ¿verdad? Por habernos aceptado la invitación. Y como le dijimos al finalizar su charla, lo vamos a volver a molestar. Muchas gracias. ¿Verdad? Y esperamos que hayan disfrutado de este evento. Bueno, el próximo jueves a las 7 de la noche, también hay un webinar, ¿verdad? La ciencia forense, denominado La ciencia forense en El Salvador, con el maestro Carlos Sánchez. Él es abogado profesional, juez y profesor universitario, ¿ah? Y ha sido ex magistrado de nuestra sala de lo constitucional, ¿verdad? Entonces los esperamos, inscríbanse, va a ser el mismo link para el próximo jueves. Y también los invitamos a inscribirse para ser parte de la asociación. El link lo ha compartido nuestra presidenta Claudia López Salgado dentro del chat, y agradecerle también a Claudia por la invitación a este primer webinar y tener el honor de estar con el doctor Álvaro Fonseca. Muchísimas gracias. Claudia, te cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Álvaro Fonseca. Yo estoy agradecida con usted por confiar en nosotros y por apoyarnos incondicionalmente. Estos desafíos que nos ha dejado no solamente es para nosotros como profesionales, y cada uno de nosotros tiene que tomar en qué debemos prepararnos, sino que nos deja insumos importantes para esta asociación de profesionales en ciencias forenses que no existe. Estamos abriendo brecha en El Salvador porque no hay esa información en este país, y queremos generar técnica para que los demás profesionales también nos preparemos técnicamente y enfrentar, ¿verdad? Me gustó mucho
la ponencia y me encantó eso de malicia indígena. Vamos a averiguar sobre ese tema, me encantó. Y estoy segura que cada uno de nosotros se lleva mucha información, muchos insumos y esperamos llenar expectativas también de todos los colegas que se han inscrito en este evento. Y pues sigamos en contacto, pues esperamos que puedan participar en todos los eventos que hemos preparado para ustedes. Muchas gracias a todos y al doctor Álvaro Fonseca. Nuevamente, muchas gracias a todos. Espero no solamente, sino haberles dejado muchas inquietudes y lo que yo les hablaba, ojalá algún día podamos hacer talleres donde, aparte de esta parte normativa, se pueda ver y evidenciar cómo es que se puede trabajar en casos reales que ustedes mismos consigan para realizar. Muchas gracias nuevamente, muchos éxitos y un feliz resto de año y cuiden mucho su salud. Gracias, doctor. Se cuida. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches. Muy amable.